Muy buenos días, estimados estudiantes. Saludos cordiales. Estamos justamente en el curso de Ética Empresarial y en este momento vamos a hablar de la unidad número 2, ¿no? La unidad número 2 es la que estructura temas, ¿no? Como la ética y justicia, ¿no? Es justamente la clase número 6. Voy a compartirles pantalla un momento, ¿sí? Justo como tienen en su aula virtual en la unidad número 2. En la semana número 2 tienen el material de la clase Ética y Justicia, ¿no? Ustedes pueden acceder a este material solamente dándole clic, ¿sí? Este es el material que ustedes tienen, ¿sí? Que son unas diapositivas donde están los temas centrales, ¿sí? Y con eso ustedes pueden hacer uso de el material necesario para que ustedes puedan complementar su conocimiento, ¿no? Sí, entonces procedo a abrir el material que tenemos presente y vamos a tener una charla, ¿no? ¿Sí? Entonces, denme un minutito para poder ponerle en pantalla gigante, eso en pantalla total, y procedo a explicar el tema. Ok, entonces, como estábamos conversando, ¿no? En la semana 2, la clase número 6, el tema es de justicia, ¿no? ¿Sí? Entonces, como nosotros podemos ver, haciendo un preámbulo, tenemos nosotros algunos lineamientos que van ligados al tema de la justicia, ¿sí? Como por ejemplo, el cumplimiento de las normas, situaciones, dando prioridad a 4 aspectos, ¿no? Lo que es la moral, sí, que no es otra cosa que el estudio del comportamiento humano, dándonos como estándares, ¿no? Lo que nosotros tenemos como leyes, reglamentos, normas, que de cierta manera tratan de dar un lineamiento del comportamiento humano, es decir, lo que está bien, lo que está mal. Incluso nosotros podemos hacer un alineamiento, como por ejemplo, ¿no? Un aspecto más dogmático religioso, ¿sí? Pocas palabras. Eh, para los que son creyentes, saben que la historia cristiana, católica, que creen en el tema de Dios, de Jesús, Cristo, sí, de Moisés, hubo una tabla en un monte, ¿no es cierto?, donde se promulgaron 10 mandamientos, sí, la mayoría de nosotros tenemos conocimiento de ello, ya que somos latinos, somos ecuatorianos, y por lo tanto tenemos como religión oficial el cristianismo, ¿no? Sí, catolicismo, etcétera. ¿Sí? Entonces, la moral está constituida por aquellas leyes y reglamentos que tratan de normar el comportamiento de las personas, ¿sí? En función de lo que está bien y lo que está mal, ¿ok? ¿Qué más está alineado con el tema de la justicia? La verdad, ¿sí? La libertad, ¿sí? Y aquí voy a hacer una pausa, ¿no? No es lo mismo decir libertad que libertinaje, ¿sí? Entonces, la libertad como tal no es otra cosa que el respeto irrestricto al proyecto del prójimo. Es decir, respetar lo que el prójimo desea hacer con su vida y no meternos en sus proyectos. En pocas palabras, nosotros podemos hacer lo que queramos hacer, ¿sí? Siempre y cuando no afectemos al prójimo, ¿sí? Si usted quiere salir hasta de noche, si usted quiere viajar por el mundo, si usted quiere, qué sé yo, vamos a un extremo, tomar algún tipo de bebida alcohólica, fumar, pues es su libertad, ¿sí? Con tal que usted no haga daño al prójimo o no le incita al prójimo a que haga lo mismo que usted, ¿sí? Entonces está bien, ¿no? Usted es dueño de su propia vida, siempre y cuando cumpla con los lineamientos morales, es decir, lo que está bien, lo que está mal y lo que está normado por las leyes, en este caso de la Constitución ecuatoriana, ¿sí? La libertad nosotros podemos verles desde varios principios también. Un principio social, un principio político, un principio económico. Si nosotros nos vamos al aspecto del principio económico como tal,
¿sí? Y político, nosotros estaríamos hablando que la libertad, ¿sí? O como también llaman el liberalismo, ¿sí? Viene dado por la libertad que tiene el mercado de el Estado, ¿sí? Es como un gran economista decía, Adam Smith, el mercado se autorregula. Es decir, ahí es donde confrontan las leyes de oferta y demanda. Y en función de esas leyes, pues el mercado se autorregula sin que esté un estado impositivo normando lo que se debe o no se debe consumir, los precios de los bienes, los servicios, etcétera, ¿no? Recuerden que estoy hablando de la libertad como política económica, ¿sí? Entonces, si es que hay mayor producción de arroz, pues los precios bajan. Si hay menor producción de arroz y escasez, pues los precios suben, ¿no? Esa es una libertad de mercado, ¿sí? En el ámbito social, pues la libertad de que ustedes puedan decidir sobre ustedes mismos, sobre su cuerpo, sobre sus actos, etcétera, ¿sí? Tiene que ver con justicia, ¿no? Y por último, nosotros tenemos aquí lo que es la deliberación, que viene del verbo deliberar. Y deliberar yo también lo puedo atar con consensuar. Pero, ¿qué son estos términos? Por ejemplo, si es que surgiese algún acto eh, donde, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo bien práctico y que sucede a menudo, diría que todos los días en la ciudad de Quito, en la ciudad de Guayaquil, en algunas ciudades del mundo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hay un choque, un roce entre carros, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Se chocan, ¿sí? Se baja un conductor enojado, posiblemente porque el otro ocasionó el roce o el choque, ¿sí? Estamos hablando de choques menores, ¿no? No de accidentes de tránsito como tal, porque ahí ya interviene directamente la ley, ¿sí? Entonces, se bajan las dos personas, ven que el auto está raspado, viene el agente de tránsito y le dice, a ver, ¿van a tener un mutuo acuerdo? En ese momento, las dos partes deliberan, ¿sí? Es decir, hacen un consenso. A ver, bueno, ¿sabe qué? Ese golpe que le di al carro, le ofrezco $80. No, es que eso vale mínimo 100. Bueno, entonces consensuemos. Yo le hablo a mi mecánico, ¿sí? Y le llevamos de allá y que me diga cuánto va a costar esto. Ah, listo, entonces hagamos eso, vamos y listo. Comunican eso al agente de tránsito y están consensuando. Después de deliberar, llegan acuerdos, ¿sí? Entonces, miren, eso en un grado pequeño, ¿no? Si nosotros vamos a un grado más macro, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Y justamente hoy uno de los objetivos de la clase son unos videos cortos que vamos a ver sobre los objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, ¿sí? Y vamos a ver un poco de lo que es igualdad, desigualdad, equidad, justicia, todo eso, ¿no? Pero yéndonos a algo más macro. También nuestros políticos, ¿no es cierto? Los asambleístas que son elegidos por voto popular, es decir, por nosotros, ¿sí? Y que ellos son la voluntad del pueblo porque fueron elegidos para por nosotros mismos. Ellos también deliberan. Miren, justamente hoy, ¿sí? En este tiempo que estamos en una crisis de seguridad nacional, ¿sí? Ellos tienen que deliberar sobre las leyes, discutir sobre las leyes, consensuar sobre las leyes que van a ayudarnos a qué? A que se dé cumplimiento al comportamiento de las personas, es decir, que hay un comportamiento moral, que tengamos libertad, por lo menos libre tránsito, ¿no? Como está en la Constitución, el libre tránsito por los lugares que queramos, pues somos ecuatorianos, ¿no? Pero estamos aplacados por el tema de la inseguridad, ¿sí? Que salga a flote el tema de la verdad, el tema de la justicia, ¿sí? ¿Por medio de qué? Del cumplimiento de normas. Y para eso están los asambleístas, para crear leyes y normas. Pero antes de crear estas leyes, tienen que pasar una deliberación, un consenso, una discusión de las leyes, ¿sí? Y una vez que hayan ese consenso y hay una mayoría, el 50+1, que vote por cierta ley, pues se aprueba. ¿Ok? Recientemente fueron aprobadas algunas leyes sobre el tema de seguridad, donde incluso está interviniendo el tema del ejército para trabajar conjuntamente con la Policía Nacional en zonas que son realmente de alto riesgo, zonas rojas, ¿no? Como por ejemplo en la provincia de Esmeraldas, del Guayas, pues que Manabí. De hecho, todo Ecuador mismo tiene esos niveles de inseguridad por el terrorismo, por el tema de las extorsiones, llamados también como vacunas. Pues justamente ese es otro ejemplo de liberación, debatir leyes, ¿sí?
Incluso nosotros también en nuestros hogares deliberamos, ¿sí? Acuérdense que todo es en función de la justicia. Porque, por ejemplo, en un hogar o en una pareja, ¿no? Sí, digamos, una pareja con sus dos hijitos. Digamos que un hijito ya tiene unos 16 años, ¿ya? 15 años, pongámosle, ¿ya? Le invitan justamente a la fiesta de 15 años, ¿no? Entonces, papi, deme permiso hasta las 8 de la noche. Ya, bueno, en estos tiempos ya 8 es temprano, ¿no? Digamos, papi, dame permiso hasta medianoche. La fiesta es de acá, en esta casa barrial, me invitaron mis amigos. Entonces va la mamita y le dice, no, mijito, tú tienes permiso máximo, máximo hasta las 10. Pero va donde el papá, papi, ayúdame, no sé así, que sí, que no. Entonces, entre padre y madre comienzan a deliberar, a consensuar y dicen, bueno, mijo, hablamos con tu papá y te voy a dar permiso hasta las 11. Eso sí, yo te voy a ver a lo que salgas de ahí. Y pobre de ti que estés ingiriendo algún tipo de bebida alcohólica. ¿Se dan cuenta? Eso se llama deliberar, consensuar, que está atado a qué? A las reglas morales, a la libertad y finalmente a la justicia, ¿sí? Dentro de lo que es justicia también existe la justicia social. Y ya vamos a hablar sobre ello más adelante, ¿ya? Continúo. Ok, miren, aquí están sintetizando los conceptos, ¿no? Que acabamos de hablar hace un momento, ¿no? La moral, según en los contenidos que tenemos en el aula virtual, es no hacer daño a nadie, ¿no? Sí, es decir, cumplir las leyes, normas que justamente, como dice su nombre, no norma la conducta del ser humano, ¿no? La verdad, dice, decir las cosas tal y como son, sin mentiras, ¿sí? Y aquí podemos hablar, este es un tema que tiene muchos debates, ¿no? O sea, difícilmente encontrar a alguien que hable la verdad al 100%, ¿no? Sí, a veces hay las mentiras piadosas que se llaman, ¿sí? Pero como yo les acabo de decir, en el tema de la libertad, pues no hay problema siempre y cuando usted no haga daño a los demás, ¿sí? Miren, libertad, emisión de postulados diversos sin censurarlos, dice, ¿sí? Pero a una cosa también es que nosotros podamos expresar lo que nosotros queremos en función de un tema X. Y otra cosa es que nosotros inventemos algo sobre otra persona y en función de la libertad que tenemos para expresarnos, podamos hacer daño en la reputación de alguien, ¿no? Y este tema también se ha debatido muchísimo, se ha deliberado en la asamblea, ¿no? En la ley de comunicación, ¿sí? Es decir, que se haya más libertad de poder comunicarse, ¿sí? Pero poder comunicarse, sobre todo en los medios, no quiere decir mentir, ¿sí? Sobre X y situación que afecten a una persona, ¿sí? Entonces hay que tener siempre bien rasgado eso, ¿no? Justo estamos en ética. Una cosa es emitir un comentario, ¿no es cierto? Que sea basado en hechos, en realidades, en fuentes comprobadas, a inventarme X y Z del compañero de trabajo, del compañero de estudio, que le puedan perjudicar. Ahí estamos yéndonos directamente en contra de la moral, ¿sí? Y por último, la deliberación, que ya hablamos de eso, ¿no? Es el diálogo, el diálogo conjunto para llegar a acuerdos, ¿no? Yo lo llamo consenso, ¿sí? Continuemos. Siguiente. Nosotros también tenemos dentro del tema de la justicia, ¿sí? Que está alineado a la ética, ¿sí? Nosotros tenemos que tomar en cuenta mucho el tema de los ideales propios de la formación del ser humano, con su posterior desenvolvimiento social y colectivo, ¿no? Como les había dicho, ¿sí? O sea, siempre que el ser humano pueda tener un comportamiento acorde a las normas y leyes establecidas por un Estado por medio de la asamblea, ¿sí? O en otros países, los congresos, ¿sí? En otros países también se llaman senadores, etcétera, estén alineados ¿a qué? Al no perjuicio de terceros, ¿no? ¿Sí? Miren, a pesar de que sus acciones se ajustan a una sociedad idealista, utópica, siempre habrán personas que traten de cambiar el curso tradicional para generar cambios a nivel comunitario, ¿no? Y para explicar este tema idealista de la utópica, ¿no es cierto? Idealista utópica, ¿sí? Y dice que hay personas o comunidades o sistemas sociales que pueden cambiar este tema. Y aquí en Ecuador tenemos, ¿sí? Por ejemplo,
el tema de la justicia indígena, ¿sí? El tema de la justicia indígena sale del contexto de las normas y leyes a las que nosotros estamos impuestos, ¿sí? Por la Constitución, ¿no? Y los códigos que vienen a raíz de la Constitución, ¿sí? Código penal, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ustedes saben que la justicia indígena es algo que tiene un tema ancestral, ¿no? Tiene unos orígenes en bases a la cultura, a la tradición de estos pueblos. Y no es otra cosa que establecer métodos de conducta hacia otros individuos que han roto el tema de la moral y de la ética, por ejemplo, cuando roban en comunidades, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen las personas? En Otavalo, ¿sí? Pues les llevan donde el líder comunitario, ¿sí? Les hacen una deliberación de la culpa que tienen, es una especie de juicio. Una vez que los líderes de la comunidad, conjuntamente con toda la comunidad, llegan a un consenso, pues ellos dicen, ok, se va a aplicar este tipo de castigo. Y el castigo, como ustedes deben tener conocimiento, pues somos ecuatorianos, es la ortiga, bañarles en agua fría, ortigarles en agua fría en el páramo. Entonces ellos no le ven como un castigo represor. Las personas de las comunidades, yo he tenido la suerte de trabajar en vinculación con la comunidad y conversar con muchas de estas personas. Entonces para ellos es una limpieza, una liberación, es una limpieza del espíritu por medio de estas hierbas, ¿no? Por medio de la ortiga, de la agua helada, ¿sí? Que hace que esta persona se limpie de esa maldad que tiene para cometer estos actos ilícitos. No es como un acto represivo. Las comunidades no lo ven así. Tal vez nosotros, sin el conocimiento, decimos, bien hecho, que le ortiguen, que le bañen agua helada, que le den hasta con cabresto, sí, como saben tener sus castigos indígenas, ¿no? Sí, nosotros vemos como algo represivo, pero las comunidades no. Es una manera de limpiarles de ese mal comportamiento. Y se ha comprobado que en los lugares que hacen este tipo de comportamientos, de este tipo de deliberaciones, de concesos de justicia, pues los índices delictivos son menores, ¿no? Entonces ahí viene el debate. No puedo decirles esto está bien o está mal. Ustedes, como estudiantes, tendrán en cuenta si creen que ese tipo de castigo realmente ayuda a que la conducta moral y ética de las personas tenga una corriente basada justamente en el no hacer daño a los demás, ¿sí? Pero en estas comunidades ha funcionado, ¿sí? Y mientras tanto, en el resto de las ciudades, ciudades grandes que tenemos y estamos alineados a las normas constitucionales, los códigos penales, códigos de comportamiento, pues los índices delictivos y peor, ¿no? De asesinato, etcétera, violaciones, pues es más alto en las comunidades donde se propina este tipo de justicia. ¿Sí? Pero ¿a qué quería llegar? ¿Por qué hablo de todo esto? Porque justamente aquí en el material que ustedes tienen, habla sobre, miren, a pesar que sus acciones se ajustan a una sociedad idealista utópica, siempre habrán personas que traten de cambiar el curso tradicional para generar cambios a nivel comunitario. Ya les di el ejemplo, ¿no es cierto? No solamente en Otavalo, ¿no? En algunas comunidades, tanto del norte, sur, oriente, pero sobre todo en Sierra, ¿no? Existen este tipo de normas y de justicias, ¿no? Sí, que me parece que en la Constitución, sí, se reconoce este tema, ¿no? Pero no se norma. Es decir, reconocemos que existe la justicia indígena, pero no se norma, es decir, bueno, si es que robó, ¿no? Digamos, tuvo un robo y en el robo fue, digamos, de tanta cantidad de dinero hasta $500, entonces aplíquese ortiga. De 500 a 1000 dólares, aplíquese ortiga más baño helada. No, no existe eso. No existe una normativa, un reglamento. No se regla. La Constitución lo reconoce, pero no lo norma. ¿Sí? Eso también tengan en cuenta, ¿ya? Continuemos. Miren, aquí viene ya un tema ya más de conceptual, ¿no? Dice, la justicia significa hacer lo que creemos que está correcto y hacerlo de manera imparcial, sin dejarnos llevar por las apariencias que suelen ser engañosas.
Por esto, la justicia se representa con una balanza en equilibrio. ¿Sí ven? Y justamente ahí están los dos niños en una balanza y están teniendo una igualdad, no una equidad, ¿sí? Aunque no es lo mismo igualdad que equidad, ¿sí? Y con respecto a eso, tenemos estas análisis, ¿no? Como les decía, ¿no? En este tema que es la justicia como tal, también nosotros tenemos el tema justicia, y como vimos a los dos niños parados y equilibrando, ¿no es cierto? Un sub y baja, pues el tema de la justicia social, y es donde nosotros vamos a tener mayor desarrollo de esta clase, tiene que ver con la equidad e igualdad, ¿no? Como les dije, no es lo mismo ser equitativo que ser igualitario. ¿Por qué no? Miren, la equidad como tal, sí, es darle a cada uno la parte que necesita. Y la igualdad es darle lo mismo a todos. Ejemplo fácil, ¿no es cierto? Pongamos un grupo de 10 personas, ¿sí? Pongamos una persona que coma poco, otra que coma mucho, otra que coma normal, ¿sí? Dentro de ese grupo de personas, ¿ya? ¿Sí? Y tenemos porciones para darles a todos, de igual forma. Pero digamos de una persona que come poco, es decir, digamos de la ración, él se llena con un cuarto de ración. Y tenemos otra persona que come mucho y él necesita comer una ración completa más un cuarto. Entonces, equidad es darle a cada uno lo que necesita, en base a sus necesidades, ¿sí? Si tal persona se llena con un cuarto, pues venga con lo que se llene. Y si tal otra persona se llena con más de una ración, pues se le puede dar más de una ración. Eso es equidad. Pero si estuviéramos hablando de igualdad, pues cada quien su ración y punto. Y si me tocó a mí una ración y yo me lleno con cuarto, pues yo sabré si es guardo, voto, regalo, pero ya me están dando a mí igualitariamente. Vamos, traslademos otro tema más comprensible sobre todo, ¿sí? Desde el punto de vista económico, tributario, el impuesto a la renta, ¿sí? El impuesto a la renta es un tema equitativo. ¿Por qué? Porque tiene el principio de progresividad. Es decir, si usted no gana mucho o gana el básico, pues no me paga impuesto a la renta, ¿no? El impuesto a la renta, como ustedes deben tener conocimiento, es el impuesto a los ingresos de las personas, ¿sí? Ingresos que tengan en relación de dependencia, es decir, trabajan en una empresa, ingresos que tengan por servicios profesionales por medio de facturación o ingresos que tengan por medio de sus negocios, ¿sí? Entonces, todos los ingresos que uno tiene se suman y en función de eso se cobra un impuesto, que es progresivo. Y como les decía, si gana poco o no gana mucho, o de hecho no trabaja, pues sería injusto que se le cobre. Si gana bien, ¿no es cierto? Págueme un poco. Si gana súper bien, págueme más. Si usted tiene muchísimos ingresos, pues págueme aún más. ¿Sí me hago entender? Eso es equitativo. En función de lo que yo gano, en función de mis ingresos, me van cobrando. ¿Sí? Por ejemplo, digamos que ustedes tengan ingresos al año de más de $11,000. Me paga 5%. Si ganas de 12,000 a 13,000, me estoy inventando, ¿no? 10%. Si ganas de 13,000 a 14,000, 15. Si ganas de 20,000 en adelante, 35%. Eso es equidad. Eso es equidad. En cambio, si nosotros habláramos de igualdad, pues así gana usted el básico 450 y tenga el vecino que gana 3,000 al mes y tenga este otro señor que tiene una empresa que gana 5,000 al mes, pues todos me pagan un techo del 10%. Eso es igualdad. ¿Y por qué tiene que tener bien claro esto? Porque a veces confundimos lo equitativo con lo igualitario. Y ese es un tema de discusión, de deliberación en los países de Latinoamérica. Somos los países que tenemos mayor desigualdad en el mundo. Ni siquiera África es tan desigual como América Latina y Centroamérica, ¿no? Sí. Ya vamos a hablar de ese tema y les voy a presentar un video para que puedan revisar un video de las Naciones Unidas. ¿Sí? Continuemos, ¿no?
Miren, aquí viene el tema también de la inclusión y no discriminación, ¿no? Sí, el tema de la inclusión y no discriminación, en estos tiempos ha habido un debate muy amplio, ¿no? Y creo que también ahí está el tema de la libertad y el libertinaje, ¿no? Sí, realmente como profesor de esta asignatura, justamente de ética empresarial, pues no puedo darles un comentario sesgado acerca de lo que yo creo o no creo sobre el tema de inclusión y discriminación. Sí, sobre todo por todos los nuevos géneros que se han creado, sobre todo en países de primer mundo, como Europa, ¿no? Sí, binarios, no binarios, son muy respetables, son constituciones que están aparte, sí, de la constitución ecuatoriana, pero en ese tema yo ya les dejo que tengan su propia opinión, su propia noción de el tema ético, moral, sobre lo que está apareciendo, ¿no?, en estos últimos tiempos de forma constitucional y legal en países como España, por ejemplo, donde ya se reconoce el tema de la autoidentificación de género, ¿sí? Es un tema muy, muy controversial, ¿ya? Entonces eso les dejo a ustedes para que opinen, ¿no? De mi parte, ¿sí? Como ecuatoriano que tenemos una noción y una cultura netamente católica cristiana, sí, y apegados muy a la religión, a los dogmas que hacen Dios, pues existe solo género femenino, ¿no? Sí, desde el punto de vista cultural ecuatoriano. Entonces, yo me mantengo más o menos por ese mismo lineamiento, pero ustedes pueden tener la libre expresión, sí, de decidir, ¿no? Sí, cuál es el dogma, creencia o lineamiento que más se identifiquen en el tema de género, ¿no? Pero también tenemos otro tipo de inclusión y no discriminación, y eso sí es una realidad aquí en el país. Por ejemplo, el tema de la cultura, el tema de la etnia, ¿no? De la etnia, es decir, afrodescendientes, indígenas, montubios, ¿sí? Entonces, estos son temas incluso de regionalismo, ¿no? Que se han ido viviendo aquí en el país largo tiempo, ¿no? Desde que hubo el esclavismo, cuando vinieron a colonizar, entre comillas, descubrir América y todo el tema, y toda la opresión que hubo contra la etnia, sobre todo sobre los afrodescendientes y los indígenas, ¿no? Sí. Son cosas que se han ido cambiando poco, pero realmente todavía siguen fundamentadas, ¿no? Entonces, de esto también habla el tema de justicia, justicia social, de tenerlo. Tenemos, de hecho, ante la Constitución los mismos derechos fundamentales, etcétera. Incluso en la Constitución del 2008 da muchísima prioridad, ¿sí?, a estos temas de las etnias, ¿no? De los afrodescendientes, indígenas, incluso hace un tiempo, ¿no? En tema de concursos para ingresar a trabajar en el sector público, pues tenían un poco más de apertura, estas etnias, sí, justamente por todo el tiempo que fueron discriminados, excluidos de la sociedad. Entonces, como que quisieron equilibrar esa balanza, ¿no? Sí, en todo caso, nosotros como estudiantes de educación superior de un instituto universitario, siempre tenemos que tener en cuenta que al fin, debajo de la piel, lo mismo son, ¿no? Sí, y por lo tanto, y la Constitución nos da exactamente los mismos derechos y obligaciones, y también tenemos las mismas necesidades, ¿no? Sí, entonces, por lo tanto, tenemos que tratarnos como similares, ¿sí? No podemos discriminar a nadie. Sí, es más, debemos tener esa capacidad de apoyar, ayudar en todo lo que nosotros podamos y más que todo en lo que nos pidan, ¿no? Sí. Y por último, nosotros tenemos la parte de la erradicación de la pobreza, pero eso ya está más alineado al tema de desigualdad, ¿no? Sí. Miren cómo tenemos en esta figura que le estoy presentando, dice áreas de intervención, ¿no? Donde se debería quitar el tema de la desigualdad, miren. Acceso equitativo a servicios sociales de calidad, oportunidades para lograr la plena autonomía y sostenibilidad del bienestar, por ejemplo, el trabajo, ¿no? Sí, como yo siempre he dicho, la mejor forma de erradicar el tema de la discriminación, de la inclusión, el tema de la pobreza, es con trabajo, ¿sí? No hay nada más digno para una persona que mediante su trabajo ganarse el sustento y poder llevar un pan a la mesa, poder ayudarles a sus hijos a que estudien, el tema de salud, adquirir una vivienda propia,
etcétera, ¿no? Que son las bases de la pirámide de Maslow, ¿no? ¿Sí? Entonces, el trabajo, ¿no? Como parte esencial, ¿sí? La protección social, el Estado como tal, y según la Constitución de 2008, sí tiene la obligación, de hecho, es un derecho que accedamos a la educación y a la salud, ¿no? Es un derecho fundamental, ¿sí? Es la protección social como tal. O sea, educación, salud, dice que debe ser gratuito, ¿no? Pero hay muchas aristas en ese tema, porque al fin y al cabo, un Estado se financia, ¿sí? De los impuestos, ¿sí? Y los impuestos cobran a las personas que tenemos ingresos por el tema también de consumo, por el tema del impuesto al valor agregado, el IVA, ¿sí? El impuesto a la renta, los ingresos, salida de divisas, el de patrimonio, etcétera. Haciendo un redondo todo eso, el gobierno o el Estado se financia por los impuestos y también por sectores estratégicos que maneja el Estado, ¿no? Sí, recursos naturales como el petróleo, ¿sí? Pero eso también tiene que tener un equilibrio, ¿no? Sí, eso tiene que tener un equilibrio porque si se cobra demasiados impuestos, pues las empresas también van a bajar su utilidad y también van a bajar la capacidad de invertir y por lo tanto van a bajar la capacidad de generar más empleo. Sí, entonces esto es un debate esto, ¿no? Es un debate, ¿sí? Tiene que haber un equilibrio. Pero a lo que yo quiero llegar como asignatura de ética empresarial, pues el Estado como tal nos garantiza la salud y la educación como un derecho. Tiene que ser gratuito, ¿no? ¿Sí? Ahora, el tipo de servicio, pues no abastece para todos los millones de ecuatorianos que somos, ¿no? Parece que estamos 18 millones de ecuatorianos, ¿sí? Miren, también habla de la vivienda, servicios básicos, ¿no es cierto? Alimentación, nutrición, campañas de parte del Estado. Y no solamente debería estar entrar el Estado, ¿no? Sino también el sector privado. Algunas empresas sí tienen todo este tema de ética empresarial, donde a sus trabajadores les ayudan con el tema de sus familias, ¿sí? Incluso les dan paseos para que vayan con sus familias, les dan algún tipo de bono para que puedan tener un bono alimenticio, sí, cupones para que vayan a hacer compras. Sí, hay algunas empresas aquí en Ecuador que tienen responsabilidad social, ¿no? Son empresas medianas, grandes. Sí, una empresa que tiene bien estructurado el tema de ética empresarial, por ejemplo, Grupo La Favorita, ¿no? Que es Megamax y Supermaxi. Tienen tienen muy desarrollado el tema de la ética empresarial, ¿no? El tema de programas que son alineados al bienestar de la familia, ¿sí? Ok, continuemos, ¿sí? Vamos por aquí. Entonces, miren, en la parte de abajo de nuestro cuadro está alineado equidad e igualdad y está una flechita, ¿no es cierto? Como pueden ver, y tiene que ver con el crecimiento económico con equidad, ¿no? Es decir, no sirve de nada que crezca un país económicamente si tenemos un índice de desigualdad muy grande. Ya vamos a hablar de los índices de desigualdad, ¿no? Porque, por ejemplo, miren, ¿de qué sirve que haya un país que sea muy rico, que tenga un Producto Interno Bruto altísimo, si menos del 5% de esa población es la que acarrea más del 80% de los ingresos, es decir, del dinero, de la plata, y el resto de la población se reparta lo poco que queda? Es decir, va a haber muchísima pobreza y va a haber grupos muy pequeños que tengan una gran cantidad de dinero acumulado, ¿sí? Y eso causa desigualdad y tampoco es bueno para ellos, porque sí, hay muchas empresas, ¿no es cierto? Hay muchas empresas que pueden producir alimentos, bienes, servicios, ropa, electrodomésticos, etcétera. No les sirve de nada crear tanto dinero si la mayoría de la población es pobre y no va a poder comprarle a las empresas los productos que ellos están sacando. Entonces, sí hay un tema de debate muy grande. En el video que les voy a presentar, habla un tema muy, muy controversial. Fíjense en ustedes, queridos estudiantes, que muy contradictorio los países, ¿no es cierto?, que generan alimentos para el mundo, que son exportadores de alimentos, como Ecuador, que produce cacao, produce banano, camarón, atún, todo producimos. Frutas, no se diga, ¿sí? Que exista hambruna aquí, que la gente se muera del hambre aquí, en un país que es productor de alimentos. Lo mismo que en Argentina. Argentina, un gran país productor, sobre todo de carnes, y la gente se muere del hambre. Entonces, hay cosas que no se explican, ¿sí?
que no deberían ser así, ¿no? Es decir, si en un país existiese escasez de alimentos, pues el sentido común sería que la gente, pues los niños tuvieran desnutrición porque no hay alimentos, existe escasez. Pero en países que tienen un potencial exportador de alimentos, ¿cómo es posible que haya índices altísimos de desnutrición infantil? Entonces ahí viene el tema de la desigualdad, ¿sí? Continuemos. Como estábamos hablando, miren, dice las aspiraciones o grandes propósitos de la Carta Social, de la justicia social. Miren, este tema está incluso normado, ¿no? Este tema está direccionado por las Naciones Unidas en función de los objetivos de la Agenda 2030, ¿no? ¿Sí? O el 2030. Supuestamente en el 2030, pues tenemos que conseguir algunos temas en equidad, en igualdad, en justicia social, el tema de ver si se reduce, no creo que se pueda extinguir el tema de la pobreza, ¿no? Pero por lo menos reducir lo que más se pueda, ¿sí? Y uno de los temas que direcciona esta agenda, ¿sí? Sobre la justicia social es, los pueblos de América tienen una legítima aspiración a la justicia social y sus gobiernos la responsabilidad de promoverla. Dos puntos importantísimos en este artículo 1, ¿no? De esta carta, que está direccionada a la justicia social, ¿sí? Los gobiernos tienen la responsabilidad de promover este tema. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que el Estado como tal debe crear normas, políticas, leyes que garanticen la distribución de los ingresos. Eso es todo, ¿sí? Porque como les digo, ya vamos a ver, hay una desigualdad tremenda que lo mide el índice de Gini, que vamos a hablar sobre ese índice, en función de la desigualdad de los pueblos de Latinoamérica, sobre todo. Fíjense, y les vuelvo a repetir, que América Latina tenga mayor desigualdad que África es para preocuparse. ¿Sí o no? Muchos de ustedes con este dato pues pueden quedarse bastante sorprendidos, pero es así. ¿Sí? Continuemos, miren. Equidad e igualdad. Dice, los Estados miembros tienen la responsabilidad de promover y alcanzar el desarrollo social con igualdad e inclusión social para todos. ¿Sí? El reconocimiento de la igualdad de las personas dentro de la diversidad es una premisa central para las democracias de la región. Inclusión y no discriminación. Miren, los Estados miembros fortalecerán y promoverán las políticas y los programas dirigidos al logro de sociedades que ofrezcan a todas las personas oportunidades para beneficiarse del desarrollo sostenible con equidad e inclusión social. Como les dije, el tema de inclusión es un abanico, ¿sí? Hay muchísimas formas de inclusiones, ¿sí? Desde el punto de vista de personas tal vez que tengan algún género definido, de personas en función de su etnia, ¿sí? De personas en función de algún tipo de discapacidad, ¿sí? De hecho, en Ecuador existe, ¿no? Dentro de lo que es el COPSI, el Código Orgánico de Producción e Inversiones, el Código Tributario también, habla de exenciones de pago de impuestos por tener personas, ¿no? Por incluir a personas, por ser empresas inclusivas, ¿sí? Miren, la necesidad de combatir la discriminación y la exclusión social y de fomentar la inclusión, dice, ¿ok? Combate a la pobreza. Los pueblos de América Latina y de América en general tienen derecho al desarrollo en un marco de solidaridad, equidad, paz, libertad y los estados el deber de promoverlo con el fin de erradicar la pobreza, en particular la pobreza extrema y alcanzar niveles de vida dignos para todas las personas, ¿no? Entonces, miren, cuando nosotros hablamos de niveles de vida dignos, habla que las personas, las familias como tal, tengan acceso a los servicios y bienes fundamentales para la sobrevivencia del ser humano. Educación, alimentación, salud, vivienda, vestimenta. ¿Sí? Eso es lo esencial, fundamental. Ya después de eso, ya se considera en algunas situaciones bienes de lujo, ¿no? Sí, y yéndonos a un tema de economía, ¿ya? Continuemos. Dice, situación actual hemisférica.
Y eso es un dato importantísimo que en esta unidad, en esta clase, ustedes tengan como dato. Miren, América Latina y el Caribe se caracteriza por ser la región más desigual del planeta. ¿Ya? Lo que les decía. De acuerdo a las cifras más recientes, el 40% de la población con los ingresos más bajos capta en promedio el 15% del total de ingresos, mientras que el 10% de la población situado en el extremo superior de la distribución posee un tercio del ingreso total. Asimismo, el ingreso medio del quintil más rico supera en 18.3 veces al quintil más pobre. En pocas palabras, miren, fíjense, el 40% de la población, ¿sí? Con los ingresos más bajos, capta en promedio el 15% total de los ingresos. Eso quiere decir que el 40% de las personas, digamos el 40%, viviendo el Ecuador, el 40% de la población, somos 18 millones, el 40% vendría a ser unos 7.500.000 personas. 7.500.000 personas, o 7.500.000 ecuatorianos, apenas tienen o se reparten el 15% del ingreso total del país. Eso está diciendo aquí, ¿no? Y por el contrario, dice que el 10% de la población, ¿sí? Que son los más ricos, ¿no? ¿Sí? En términos económicos, ¿sí? Ellos captan el resto del 60%, es decir, 18 millones. Es decir, más o menos 1.800.000 personas se reparte el 60% de todo el dinero que existe aquí en el país. Esa es la desigualdad en distribución de ingresos, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, miren, ahí tienen ustedes un gráfico, dice América Latina y otras regiones del mundo, coeficiente de concentración de Gini, ¿sí? Lo que les había comentado, ¿sí? El índice de Gini va del 0 al 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Para que me pongan atención, ¿no? Entonces, cuando el índice de Gini marca 0, quiere decir que existe una perfecta distribución de los ingresos. O sea, todos ganamos $1.000, ¿sí? En cambio, cuando el índice de Gini es igual a 1, quiere decir que es la desigualdad perfecta. Una sola persona acarrea todo el ingreso de un país. ¿Sí? Y en base a eso hay mediciones y ustedes están viendo las mediciones. ¿Sí? Ustedes están viendo las mediciones. El 0,52, miren, aquí en América Latina y el Caribe, está en 0,52, ¿sí? De desigualdad. Está más allá de la media del índice de Gini. En África, ¿sí? Está en 0,44, miren. Hay mayor igualdad y repartición del ingreso en África que en América Latina. En Asia Oriental y el Pacífico, 0,41. En África del Norte y Oriente Medio, 0,38. En Asia Meridional, 0,38. En Europa Oriental y Asia Central, 0,35, ¿sí? Y todos los países que son de la OCDE, ¿no es cierto? Me parece que la OCDE pertenece a Estados Unidos, Europa, etcétera. Algunos países de Europa tienen 0,33. Sí, este dato es de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, ¿sí? Y son instituciones, ¿sí? Que tienen datos precisos, ¿no? Incluso aquí está el Banco Mundial, ¿sí? Donde hay todos estos datos disponibles, ¿no? Y con el pasar del tiempo, incluso estos índices de desigualdad han ido creciendo, ¿no? Contexto como tal, y quiero que hagan un paréntesis en este momento, y ustedes se critiquen en una situación, dicen, por ejemplo, ¿no? Yo me preguntaría, profe, pero ¿cómo es posible que en África hay muchísima pobreza y nosotros tengamos una situación más desigual que ellos? Es que el índice de Gini no mide el nivel de ingresos que tenga un país. Es decir, América Latina obviamente tiene más riqueza que África, ¿sí? Pero estamos hablando de desigualdad, es decir, que aquí se reparten los ingresos de manera más desigual, la riqueza de manera más desigual que en África, ¿sí? Por ejemplo, digamos que Ecuador tenga un PIB de 100.000 millones de dólares, ¿sí? ¿Ya? Y el nivel de desigualdad sea un 0,7. Quiere decir que más o menos, estamos más cerca del 1, el 0,3 de la población se reparte el,
el ingreso que se tiene, ¿no? Es decir, hay un nivel de desigualdad de 0,7, es muy desigual. Apenas el 30% de la población se reparte la mayoría de ingresos que hay en el país, ¿sí? Sin importar el nivel del PIB. Y digamos que algún país de África, digamos Nigeria, tenga un PIB de 50 millones de dólares, 500 millones de dólares, ¿ya? ¿Sí? Y digamos que ahí el índice de Gini es de 0,20. ¿Sí? Entonces quiere decir que los ingresos son repartidos de mejor manera, ¿sí? Ok, continuemos. Miren, eh, aquí es la parte que les comentaba, ¿no? Nosotros tenemos aquí un video que les dejo para que puedan observar, ¿sí? Vamos a verlo conjuntamente conmigo en los pocos minutos que nos quedan, ¿sí? De hecho, nos quedan apenas 14 minutos, ¿sí? Y vamos a ver la matriz de la desigualdad social en América Latina, es un video de la UNESCO, y este otro video, Encuentro, se llama este canal, ¿sí? Y habla de impactos de la desigualdad en América Latina, y es un informe Klicksberg, ¿no? El informe Klicksberg es muy famoso, ¿no? Eh, Me parece que es un informe alemán, ¿sí? Y tiene muchísima noción técnica en temas de desigualdad, ¿sí? Y vamos a comenzar por ese video, ¿no? Entonces, denme un segundito, ¿sí? Para proyectarles el video. Vamos, denme un segundito nomás, ¿no? Entonces, así nomás, queridos estudiantes, con el tema de la desigualdad, la justicia social, la moral, la ética, todo confluye, ¿no? ¿Sí? Voy a proyectarles el video. Apenas dura 4 minutos, ¿no? ¿Sí? Ya les proyecto en este momento. Vamos a ir analizándole, ¿ya? Ok, comienzo a proyectar. A ver, ok, aquí tenemos incluir sonido. Perfecto. Comencemos entonces. Listo. Quiero que pongan muchísima atención. Tan solo dura 4 minutos este video y habla sobre los impactos de la desigualdad en América Latina. No olviden que estamos en el tema de justicia y de justicia nos derivamos a justicia social y dentro de justicia social estamos en el punto de la desigualdad. América Latina es la región de todo el planeta Tierra con mayores niveles de desigualdad. Son menores que hace 10 años atrás, pero siguen siendo comparativamente peores que en África, que en Asia, que en Europa, que en Oceanía, que en todos los otros continentes. En América Latina están 10 de los 15 países más desiguales del planeta. América Latina tiene la mayor distancia entre el 10% más rico y el 10% más pobre de todo el planeta, 27 veces. África es más pobre que América Latina, hay más pobreza en África, pero América Latina es más desigual incluso que África.
América Latina llega a ser tan desigual como estas cifras que les voy a leer sobre Centroamérica. A su vez, una de las regiones más desiguales de la América Latina desigual. La bautizaron el hambre verde. La mitad de los niños menores de 5 años sufren desnutrición. En Centroamérica, entre el 2010 y el 2012, había 7 millones de desnutridos sobre 43 millones de habitantes, según la FAO, la Agencia de las Naciones Unidas de la Agricultura y la Alimentación. O sea, el 16% de la población no tenía cómo alimentarse. En un continente que es un gran productor de alimentos y donde las exportaciones centrales son de alimentos. ¿Cómo podía funcionar la economía de este modo, haciendo que el 16% no pudiera alimentarse? En uno de los países, Guatemala, era el 48% de los niños los que estaban desnutridos. Pero esto es todo el panorama de Centroamérica, es solamente un lugar de gente pobre, muy pobre y gente desnutrida, no. Porque en la misma época, del otro lado de la pirámide social, 1025 personas millonarias, el 0,041% de la población, o sea, mucho menos del 1% de la población, acumulaban 137 mil millones de dólares. Es justamente lo que les había comentado, ¿no? Imagínense, en Guatemala la situación es terrible, ¿no? Y en Centroamérica en general. Menos del 1% de la población acarrea ese nivel de ingreso, ese nivel de dinero, de riqueza, ¿sí? Entonces, ahí es cuando vienen este tipo de gobiernos, ¿no? Que hablan del tema social, del socialismo del siglo XXI, que se debe repartir de igual forma los recursos por medio de la herramienta tributaria, es decir, por medio de cobrar impuestos, etcétera, ¿no? Viene de extremos como estos, ¿sí? Este es un comentario personal, ¿no? Si es que los empresarios tuvieran un poquito más de tema de justicia, ¿no es cierto?, de moralidad, etcétera, ¿sí? Pudieran repartir a sus trabajadores de mejor forma los ingresos y también pudieran generar con todo ese nivel de ingreso que tienen, pues más fuentes de trabajo para las personas más pobres, sin necesidad de estar direccionando a bonos del Estado para que se les ayude o se les dé un dinero para que salgan de eso, sino generar fuentes de trabajo, ¿sí? El problema es cuando existe el tema de la ambición, ¿no? La ambición es uno de los grandes problemas del mundo, ¿sí? Cuando ya hay personas que son demasiado ambiciosas, ¿sí? Eh, acumulan tanto poder de capital y como tienen tanto dinero, pues ahí viene ese tema de los paraísos fiscales, ¿no? ¿Sí? Entonces tratan de sacar ese dinero como sea, más aún cuando hay gobiernos que tienen un tipo impositivo o cobro de impuestos bien alto, pues lo que tratan ellos es de sacar el dinero por medio de estos paraísos fiscales para no pagar tributos o impuestos, y esos impuestos, como ustedes saben, son repartidos, ¿sí? De manera equitativa en los países, ¿no? En justamente las prioridades como es salud, educación, vivienda pública, etcétera, ¿no? Lastimosamente, en el modelo socialista existen actos de corrupción, o sea, es decir, recaudan el dinero, pero ese dinero ya se puede direccionar en otros lados. Por eso es muy importante esta asignatura, el tema de la ética, de la moral, ética empresarial. Si es que también los empresarios fueran éticos, tuvieran este sistema de justicia, de equidad, de igualdad, de moralidad, pues tampoco hubieran necesidad que el Estado intervenga a recaudar impuestos y que pueda repartir a las demás personas.
Y pese a eso, cuando interviene el Estado y reparte a las personas, imagínense en América Latina, que es es la región más desigual del planeta, combínenle en eso con que somos una de las regiones más corruptas del planeta. O sea, tenemos dos grandes males, ¿no? Sí. Y uno de esos es justamente este país, ¿no? Guatemala, que es de Centroamérica, Latinoamérica, ¿no? Está también alineado a esta realidad. Continuemos. Eso significaba casi 134 millones de dólares por persona. ¿Qué les parece? En la misma región, pequeña por otra parte, vivían un 16% de toda la población con hambre todos los días, 7 millones de desnutridos. Listo, queridos estudiantes. ¿Verdad? Espero que les haya gustado este video. Sí, pues denota el tema justamente de la desigualdad, ¿no? Ustedes tienen en su contenido, tienen otro video que este es del UNESCO, ¿sí? Y aquí justamente habla ya de los objetivos de la 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Y aquí también justamente habla temas de desigualdad. Les voy a indicar una parte del video, dura 8 minutos, ¿sí? Y espero que lo vean con mayor detenimiento ustedes en sus casas, ¿no? Listo. Hoy, más que nunca, hablar del eje igualdad-desigualdad, desigualdades en América Latina es clave para discutir acerca del desarrollo sostenible. ¿Por qué esa importancia de este eje? Bueno, la desigualdad es un fenómeno estructural en América Latina, histórico. Como tú acabas de señalar, América Latina, a pesar de los avances importantes realizados en la última década y media en varios ámbitos de desarrollo social, entre ellos la disminución de la pobreza y de la desigualdad, sigue siendo el continente más desigual del mundo. Y esa es una desigualdad estructural que en el entender de la CEPAL es algo que conspira contra el desarrollo, principalmente si uno tiene una visión de desarrollo sostenible. O sea, es imposible llegar a las metas que están puestas en la Agenda 2030, con la cual se comprometieron todos los países de la región. Es lo que les estaba comentando, queridos estudiantes, ¿no? Al hablar de la desigualdad estructural, habla que existe justamente, redundando, ¿no? Serias variables para que se genere el tema de desigualdad, ¿no? Sí. Los sistemas económicos, los sistemas políticos están estructurados de tal forma que ocasionan desigualdad. Ya va a detallar con más precisión la funcionaria aquí de las Naciones Unidas, ¿sí? Y lo que les decía, miren, estos son los objetivos que seguramente ustedes ya tienen conocimiento de la Agenda 2030, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible. Todo el mundo, todos los países del mundo, sí, que son alineados a las Naciones Unidas, que son casi todos, sí, hay uno que otro que no está, por ejemplo, Corea del Norte, pues ya saben que es un país que es bastante digámoslo así, excluido, ¿no? Se autoexcluye, ¿no? Ellos no les gusta unirse, ¿sí? Y hay otros países, pero son pocos, ¿no? ¿Sí? Todos están alineados a este objetivo, ¿no? El fin de la pobreza, el fin del hambre, reducir las desigualdades, el tema de la inclusión, de la no discriminación, el tema verde, ¿no? De las acciones climáticas, etcétera, ¿no? Sí, esto realmente tendríamos que tener otra clase entera para saber, para informarles de los objetivos de la OCDE, ¿no? De las Naciones Unidas, los objetivos 2030. Pero a lo que quiero llegar es que el tema de la justicia social, de la no discriminación, de la moral, de la ética, de la desigualdad, etcétera, está alineados a la Agenda 2030, ¿no? Y procedo a dejarle conversar aquí a la funcionaria sobre
cómo es el tema de la estructura, no de la desigualdad por estructura, no, la matriz de la desigualdad social en América Latina. Y con la cual se han comprometido las políticas nacionales de los países en ese periodo sin que haya una transformación muy sustantiva de los actuales niveles de desigualdad social en la región. En la matriz de la desigualdad social en América Latina, un volumen que CEPAL ha editado recientemente, y en el Panorama Social 2016, también de reciente publicación, se aborda el tema de las desigualdades desde una perspectiva compleja, integral, en donde hay una trama y en donde se analizan estas desigualdades en sus resonancias mutuas. Esto genera una conflictividad, una problemática mucho mayor, y exige a las políticas una fineza y una elaboración todavía mucho más ardua que las que estábamos acostumbrados en el siglo pasado, en otro momento. ¿Cuáles son las exigencias de las políticas sociales hoy en América Latina, tomando en cuenta este entramado complejo, multidimensional y resonante de las distintas dimensiones de las desigualdades? Para avanzar en el desarrollo sostenible, para consolidar la senda de reducción de la pobreza y de la extrema pobreza en la región, es fundamental enfrentar de forma mucho más decidida la desigualdad social. En primer lugar, es importante conocer y reconocer lo que estamos llamando acá de la matriz de la desigualdad social en América Latina. O sea, la idea es identificar justamente los ejes estructurantes que estructuran esas relaciones sociales desiguales que se reflejan en las instituciones y en la cultura, ¿no? Y tratar de, para poder superarlas. También lo que podríamos llamar de las desigualdades de medios, es importante pensar también en la desigualdad de activos productivos y de la propiedad, que tal como se puede ver en el Panorama Social 2016, son desigualdades más profundas y más estables que la misma desigualdad de ingresos entre las personas. Pero además de eso que estamos llamando de desigualdad de medios, hay por lo menos otros ejes que son fundamentales, que son las desigualdades de género, las desigualdades étnico-raciales, y aquí estamos hablando de pueblos indígenas y población afrodescendiente en América Latina, las desigualdades territoriales y las que se manifiestan a lo largo del ciclo de vida, o sea, entre el tema de los niños, adolescentes, jóvenes, personas mayores, y exactamente lo que decimos es que esas desigualdades, Dejo aquí, ¿no? Sí, eso es lo que me interesaba que ustedes tengan conocimiento. Entonces, miren, la desigualdad como tal, para que pueda haber el tema de justicia social, pues no solamente está dado por el nivel de ingresos que en este caso el sector privado pueda tener, ¿no? Sí, acá a acumular, como vemos del caso de Guatemala. Sí, que el 1% de la población de ahí tenía acumulado más del 80% de la riqueza. Sí, en este caso, sí, estos señores de la CEPAL, sí, nos dan un concepto, un análisis más profundo, ¿no? Donde nos dicen, miren, estos son los ejes estructurantes que causa desigualdad. Desigualdad de medios. Es decir, claro, las personas que tienen muchísima acumulación de dinero, por ende van a comprar terrenos, empresas, maquinaria, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una estructura que va a causar desigualdad. Es decir, es muy difícil que una persona, digamos, ¿no? Pobre o de clase media también, ¿sí? Llega a tener este nivel de ingreso para que pueda tener justamente o comprar estos activos tan grandes, ¿no? Terrenos grandes, industrias, todo eso, porque ellos ya manejan esto, ¿sí? Entonces, es una estructura desigual que se ha manejado durante varias décadas, ¿sí? De hecho, serían siglos, ¿no? Entonces, ellos vienen desde el tema de los terratenientes y todo eso, ¿no? Ellos son dueños de las tierras, ¿sí? Por ejemplo, Árvalo Novoa, ¿no? El grupo Novoa, son dueños de todo lo que son las bananeras. ¿Cómo compite usted con eso? Se forma un monopolio, ¿sí? Bueno, continuemos. Igual, y esto hemos hablado mucho, desigualdad de género,
Hablamos también bastante sobre el tema de desigualdad étnico-raciales, el tema de desigualdades territoriales, regionales incluso, costeños, ¿no es cierto?, serranos, etcétera, ¿no? Y las desigualdades del ciclo de vida, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿no? Un estudiante que se gradúa de educación superior, digamos, muy joven, quiere buscar trabajo y en las empresas le piden 5 años de experiencia, títulos incluso de nivel más alto para poder acceder a los trabajos, ¿no? Es muy joven para acceder. Y por el otro lado, hay personas que ya tienen su edad, digamos, para las empresas, pasados los 40, 50 años, ya no contratan. Entonces, ese también es un tipo de desigualdad, ¿sí? Estos son los ejes estructurales de desigualdad, queridos estudiantes. Espero que les haya gustado este tema, ¿sí? Dentro de la asignatura de ética empresarial, estamos hablando del tema de la justicia, ¿no es cierto? Este tema de aquí, del tema de la moralidad, el tema de la libertad, la deliberación y la justicia social como tal, ¿no? Me despido, un fuerte abrazo y espero que tengan un excelente día. Muchas gracias.